Bienvenidos a nuestra serie de conversaciones entre profes, cuyas experiencias pueden mostrar cómo la UAO sigue aprendiendo en línea. ¡Bienvenidos! Hoy nos acompañan las docentes María Fernanda Navarro y Mónica Valencia. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Hola Mónica, qué gusto saludarte, ¿cómo te ha ido? Muy bien, pero me encanta escucharte. Mira que en estos momentos especiales en que nos encontramos en confinamiento, escuchar a un colega, te digo que como que nos refresca, nos renueva y nos pone en un escenario como de poder compartir, de poder mirar las experiencias que estamos viviendo. Me encanta escucharte. ¿Tú cómo estás? Muy bien, Mónica, también aquí asumiendo este reto, dando lo mejor y pues entendiendo que esta situación nos ha llevado a una nueva forma de enseñar, o no es nueva, pero pues para nosotros que estamos en la presencialidad sí. Así que bueno, muy contenta de saludarte y qué rico compartir esta experiencia pedagógica contigo. Ay, gracias María Fernanda. Mírame que uno piensa que de por sí las prácticas que lleva son las que debe llevar, que desde allí como que le están funcionando, pero cuando uno ya se da la tarea de escuchar a un colega, sabe que eso le abre el panorama, le da como nuevas indicaciones en términos de cómo puede transformar lo que ha venido haciendo, y en ese sentido yo quiero compartirte como que me ha pasado con mis 2 asignaturas y luego escucharte, porque yo pensaría que desde allí podríamos sacar cosas interesantes. Claro que sí, Mónica. Iniciemos nuestra conversación sobre prácticas pedagógicas en el marco de la presencialidad virtual. Gracias, Mafer. Pues tengo que compartirte que la experiencia ha sido bien significativa. Estoy liderando 2 asignaturas. Comunicación Organizacional 1, esta asignatura es bien particular. Aquí los estudiantes tienen la condición específica de poder iniciarse en un proceso de clasificar y caracterizar la comunicación en las organizaciones. Ellos entran aquí con una ilusión bien grande de poder desarrollarse como comunicadores organizacionales, y aquellos que no están bajo la lógica de tener desarrollos organizacionales, pues empiezan a entender que cuando ellos se vinculan al campo laboral, se vinculan a una organización, y tener claro cómo fluye la comunicación en esa organización es importante. Entonces aquí hemos asumido varios retos, es que ellos aprendan cuál es ese perfil, cuáles son las líneas de acción que debe asumir ese comunicador, pero también de conocer la caracterización de la organización, también de saber cómo se moviliza la organización, cuáles son sus flujos de comunicación, cuáles son sus públicos de interés, cuál es la comunicación que puede impactar a esos públicos, y yo pienso que estamos cumpliendo con esos objetivos y con esa meta clara que tiene trazada la asignatura. Y cuéntame tú de tu asignatura, ¿cuál tienes que se promueva también así con los estudiantes en sistemas de comunicación? Pues Mónica, mira, yo tengo la responsabilidad de la asignatura Seminario de Actualización Profesional y Proyección Laboral. Esta es una asignatura de 9º semestre que busca reforzar en los estudiantes su capacidad para diseñar, dirigir, desarrollar proyectos, estrategias, todo lo que tiene que ver con el ámbito del programa de comunicación social y periodismo. Entonces, lo que buscamos en la asignatura es poder consolidar ese perfil profesional de los estudiantes desde su autoconocimiento y autoevaluación, reconociendo sus fortalezas, sus intereses, competencias, debilidades, y pues aquí los dejamos listos para su práctica profesional. Excelente, mira que esta asignatura se vuelve importante en el plano de articulación de ellos y en ese puente y cortar la brecha que existe entre el desarrollo académico versus la vinculación al mundo laboral. La otra que yo tengo y que empata muchísimo y que los estudiantes a veces se cruzan en ver tu asignatura y ver la mía es Relaciones Públicas. Esta asignatura de verdad que es bien interesante y les ha dado como la ruta de acción a los estudiantes en términos de la adaptación y de la transformación a los momentos coyunturales que se viven en un entorno situado. Y ellos han comprendido muy bien cómo estas nuevas lógicas en términos de cómo estamos asumiendo la presencialidad virtual. Aquí hemos adaptado muy bien las lógicas de acción del estudiante versus los públicos a los que él se dirige, y esto les ha permitido a ellos también sortear la condición específica de la crisis. Han mapeado crisis, han hecho desde la condición específica de mapear la crisis, tener diferentes entornos en los que se puede movilizar esta crisis, y esto nos ha servido de excusa bien interesante para permear los contenidos que tenemos en el desarrollo de la clase. Ellos aquí tienen componentes de opinión pública bien importantes, entonces hemos opinado como los líderes de opinión y cómo los diferentes estamentos nacionales, locales y regionales han asumido
el tema de comunicación alrededor de este confinamiento por COVID-19 y ellos han encontrado desde allí una articulación bien interesante que les ha permitido a ellos articular toda la estructuración conceptual y teórica de nuestra asignatura al desarrollo de la realidad puntual que hoy estamos viviendo. Entonces, con ellos sí que tenemos un muy buen sistema de referenciación y cada semana tenemos más tema porque cada semana salen nuevos informes, cada semana salen nuevos comunicados y eso les permite a ellos estarse oxigenando con relación a que esto se está transformando las formas de cómo nos asumimos también en nuestro sistema de relacionamiento. Claro, me imagino que ha sido un aporte muy grande para ellos y una posibilidad de hacer análisis desde todas las formas como las organizaciones han comunicado esta crisis. Entonces yo creo que para ellos va a ser una gran práctica en esa vivencia de lo que es la crisis y las relaciones públicas con los medios de comunicación pues, desde las organizaciones. Así que, bueno, yo me imagino que tienen mucho de dónde analizar, Mónica. Y cambiando de tema, ¿cómo te ha ido con la transición al uso de estas plataformas tecnológicas para dictar la clase? No, pues mírame que tengo que reconocerte, Maffer, que fui privilegiada en términos de estas nuevas alternativas para asumir la presencialidad virtual, porque la universidad tengo que reconocer que nos preparó con antelación para este tema. Entonces sí tuve la oportunidad de estar en los cursos que nos ofrecían en la universidad para adquirir competencias digitales, para adquirir competencias de desarrollar contenidos mediados por la tecnología, y esto como que permitió desde allí poder articular más fácil como la metodología, ya estar como incorporada en estas lógicas de acción, y también tengo en responsabilidad en desarrollo una asignatura virtual. Entonces esto que hacía pues que el campus virtual de la universidad ya la tuviera incorporado, que ya el sistema de relacionamiento de cercanía con los estudiantes se determinara, aunque con ellos sí se hizo la programación de un encuentro sincrónico, que es totalmente diferente a llevar la clase en sistemas de presencialidad virtual, pero sobre todo, Maffer, también me parece importante que miremos un poco cuál es la experiencia que nosotros tenemos, que podríamos decir, vamos a hacer algo diferente, evitémoslo la próxima vez, no puede ser una metida de pata, pero nos parece que no articula bien como el desarrollo de la clase o la vuelve sosa. ¿Qué podríamos desde allí incorporar o qué has hecho, que has incorporado de forma diferente que nos pueda servir para revisar cómo lo estamos haciendo y si eso podría transformar nuestras prácticas? Se han utilizado diferentes recursos durante la clase, por ejemplo, en el caso del seminario de actualización profesional, hemos trabajado, invitamos a un practicante para que nos propusiera un caso de estrategia de comunicación y justamente pues era un estudiante que estaba en Camacol y ellos pues a partir de esa crisis del COVID-19 decidieron hacer la feria de vivienda virtual. Entonces, el caso que les propuso el estudiante o el practicante a mis estudiantes fue que diseñaran que cómo sería este diseño de esa estrategia virtual o estrategia digital, y pues los estudiantes pudieron primero reconocer un caso real, una necesidad muy puntual, pudieron hacer también un rastreo de toda la información de la organización. Luego tuvimos la oportunidad de diseñar, o ellos tuvieron la oportunidad de diseñar la estrategia y esta fue evaluada por el mismo practicante, de tal manera que ellos pudieron contribuirle a él en ese proceso de dinamización de la estrategia digital. En este sentido te cuento que les gustó mucho porque pues primero fue un ejercicio vivencial y fuera de eso por una necesidad muy puntual, real. Importantísimo. Ellos cuando se sienten que están activos y que eso implica que ellos van a aportar al desarrollo de una organización real, eso los motiva muchísimo. Mira, Maffer, que yo saliéndome un poquito de la condición específica de desarrollo, yo pienso que algo bien significativo que hizo que los participantes participaran y se dieran cuenta que ellos tenían un rol importante en el desarrollo de las clases fue haber implementado con ellos una estrategia que se llama el objeto significativo, que lo utiliza normalmente el Ministerio de Cultura para mirar toda la condición específica de patrimonio en sus comunidades, y esto implica que yo le dé valor a un objeto que poseo en un momento particular. Entonces, ese día nos convocamos a la clase, estuvimos ahí puntuales en la clase,
Les dije, bueno, les doy la bienvenida a esta nueva forma de asumirnos para dar las clases. Yo creo que debemos disponernos, es un momento experiencial importante para todos nosotros y esta vez quiero que iniciemos en un sistema de relacionamiento amigable. Quiero que cada uno se tome 2 minutos y tome un objeto significativo que tiene en su espacio que quiera compartir con nosotros y nos relate el valor de ese objeto. ¿Por qué ese objeto es significativo para usted? ¿Qué representa ese objeto para usted? Y fue maravilloso ver las fotografías de los abuelos, ver las fotografías de las familias, ver los pendientes o aquellos regalos que les habían dado en algún momento, ver y retornar aquellas cosas que remembraban en ellos sentimientos, ver muchos que lloraban, muchos que reían y muchos que compartieron un espacio íntimo ahí en esa clase y eso implicó que nuestras formas de asumirnos en la clase cambió. Entonces, ese fue un momento especial en el que nuestro objetivo principal no era tener un desarrollo de un tema académico, sino de poder empatizar allí con el público. Y empatizamos, nos conectamos y la relación ha fluido de forma maravillosa. Entonces, yo creo que eso sí detonó nuestro sistema de relacionamiento en clase e inclusive cortó toda esa timidez que teníamos para la participación, porque fuimos muy abiertos y hablamos de temas muy personales y eso implicaba que ya también asumíamos con mucha frescura los otros temas que tenían que ver con el componente de clase. Qué bien, Moni. ¿Y por ejemplo, algún contenido nuevo que hayas presentado de manera interactiva? ¿Tienes algún ejemplo o algún caso? Sí, mi Mafer, lo que sería importante como contarte en este momento que de pronto te puede servir también en desarrollo con tus estudiantes es que he estado teniendo desarrollo de contenidos gruesos a través de conversatorios. Entonces nos ocupamos de desarrollar el libro Comportamiento Organizativo. Este libro seleccionamos 9 capítulos, formamos 9 equipos al interior de la clase y desde allí instauramos unos roles, el rol de presentador, el rol de moderador, el rol de relator y el experto invitado. Entonces, esto permitió primero que los estudiantes tuvieran determinación de roles a través de una técnica que implicaba que ellos eran quienes promovían desde allí el conocimiento y articulaban un experto para que desde allí él contribuyera como una voz externa a aquello que ellos proponían temáticamente. El ejercicio fue maravilloso, te estoy diciendo que tuvimos comunicadores muy importantes de organizaciones internacionales porque ellos apelando a que era a través de una conexión, entendían fácilmente que podrían articular no solamente quienes teníamos aquí en la localidad, sino que ya era muy fácil articular algunos expertos que estuvieran en Bogotá, unos que estuvieran en Chile, uno contactó a uno que trabaja en México y desde allí tuvimos como diversas alternativas para conocer qué estaba pasando en estas regiones con relación al tema de la comunicación organizacional y luego fue muy bien valorado por los estudiantes. Decían que para ellos eso era supremamente importante, que ellos tuviesen la oportunidad de liderar allí el proceso, de ser los protagonistas del tema, de además de eso administrar el tiempo con un invitado. Yo pienso que eso les dio mucha estructura y luego el balance fue muy positivo al cierre de la clase. ¿Sabes, Mafre, que a veces me inquieta es el tiempo de aprovechar ahí el encuentro mediado con los estudiantes? ¿Tú cómo has hecho para aprovechar ese tiempo de clase, para poner en práctica los temas, que ellos sientan que están haciendo una simulación o que están experimentando ahí con un caso? El último módulo del seminario en el que estamos actualmente es el módulo de preparación para la entrevista laboral. Entonces, en la presencialidad, normalmente llevaba un invitado para que hiciera entrevistas, alguien de recursos humanos o un experto pues en algún área de comunicación. Esta vez pues por la dificultad lo que hice fue reunir, pues después de haber visto todos los aspectos de preparación y partes de la entrevista de trabajo, busqué esa parte práctica a partir de la invitación a directores, coordinadores, jefes, asesores de práctica de comunicación social y periodismo, diferentes campos de acción para que les hicieran preguntas que normalmente ellos hacen en una entrevista de trabajo. Entonces, de esa manera lo que se buscaba era que ellos se sintieran en un verdadero escenario de selección, con necesidades reales, con preguntas que a muchos de ellos les van a hacer en menos de un mes o en esta temporada nueva después de practicantes. Así que logré reunir 15 directores de comunicación
hice un podcast donde pues yo hice pues también la presentación y luego vienen todas las preguntas y la entrevista de cada uno de estos jefes. Y pues esto fue muy interesante para los estudiantes porque la verdad es que ellos sí sintieron que están en una situación real. ¿Qué van a hacer ellos con esa entrevista? Van a hacer un video de 3 minutos presentándose, es una entrevista grabada. Van a escoger de todas esas preguntas 4 que les haya llamado muchísimo la atención por su campo de acción y van a hacer una grabación para poder presentarla como trabajo final de la asignatura. Buenísimo, me parece que esto también ha generado en ellos como capacidad de respuesta e innovación para tener múltiples plataformas para presentar sus contenidos, para desarrollar inclusive su propio perfil, para desde allí materializar, inclusive acercarse a la experimentación de qué implicaría una selección y una entrevista de trabajo. Entonces yo pensaría que desde allí van a quedar con un recurso muy importante, un recurso que después van a poder mandar a procesos de selección. Claro que sí, o ya sea enviarlos a procesos de selección. Y también, Mónica, pues imagínate que en estas condiciones, pues a muchos de los que ya empezaron procesos en organizaciones, procesos de selección, pues les han hecho esas entrevistas de manera virtual. Entonces el contenido cambió un poco porque no es prepararlos a ellos para esa visita a la organización presencial, sino que ha tocado prepararlos para todas las condiciones que hay en la virtualidad, que ellos aseguren que están en un lugar en el que pueden hacer su presentación personal, donde necesitan pues unas condiciones también técnicas, porque ellos requieren como comunicadores sociales mostrar unas habilidades digitales. Entonces pues ha sido todo un reto y creo que por ahora pues siento que los estudiantes están bien preparados para esa parte práctica. Mafer, mira que te escucho y con todo esto que hacen, sí me gustaría saber cómo haces para secuenciar y organizar en tu encuentro presencial virtual el desarrollo de cada una de estas actividades, porque yo te escucho y yo digo, Dios mío, eso necesita todo el semestre para hacerlo, pero llevamos 2 meses en ya has alcanzado muchísimos productos, entonces ¿cómo secuencias esa clase para que te rinda, para que puedas desde allí desarrollar tu contenido, además de eso hacer experimentación, desarrollar con ellos lógicas de productos que deben presentar y luego valorar lo que se hace? Bueno, Mónica, se ha requerido también de un cambio de visión y pensar pues en la forma de aprendizaje de estos estudiantes. Entonces esto requiere mucha organización, planeación de cada una de las clases, son bloques de 3 horas, entonces en esos bloques de 3 horas es necesario dividir muy bien cómo va a ser cada uno de esos contenidos, qué vamos a hacer, que sea dinámico y ha sido parte de esa dinámica de actualización de los contenidos en esta crisis y yo creo que se ha logrado, además porque pues he tenido la suerte de contar con un apoyo de asesores, de estudiantes en práctica, de jefes que reconocen el valor pues que tienen los estudiantes de la universidad y que yo sé que les interesa muchísimo también su proceso de aprendizaje. Entonces, todo esto ha sido como la unión de esos esfuerzos y voluntades y por eso creo que se ha podido realizar esta asignatura de esta manera. Sí, Mafer, mira que bien interesante lo que dices y quiero que compartamos en este momentico, te voy a poner algunos audios de las apreciaciones de los estudiantes. Ellos a veces hacen sus comentarios o le mandan a uno su audio o luego le mandan a uno su email o entre ellos hacen comentarios y luego mandan un mensaje. Entonces quiero que los escuches para que te des cuenta desde ahí cómo es que ellos también expresan lo que sienten con esta nueva alternativa. Excelente, Mónica. Escuchémoslos. Listo. Bueno, a pesar del traslado de escenario que sufrimos y de la manera en que se hizo, porque pues a decir verdad nadie estaba preparado para vivirlo, esta es una de las pocas clases en las que he visto un proceso de aprendizaje y progreso como estudiante. Aquí puedo evidenciar muy bien la preparación de la clase que tiene la profesora Mónica, porque no es solamente abrir la clase en Zoom y empezar a leer diapositivas, sino que ella los lleva más allá, nos explica con casos y además pues se refuerza con diferentes trabajos que se dejan y que posteriormente debemos sustentarlo.
los contenidos permiten la participación de nosotros como estudiantes, pues también debemos sustentar los trabajos que hacemos y eso genera un feedback entre lo que se enseñó y lo que aprendimos. Considero que es una docente que está preparada para asumir grandes retos y que este es un gran reto. Prueba de ello, hemos tenido clases demasiado productivas, hemos desarrollado trabajos que son merecedores de presentarlos en grandes empresas, y eso también hace parte de un trabajo individual de la docente, ¿no? De poder asumir este reto y de poder entregar lo mejor en cada clase. Buen día, mi nombre es Cristian Manyoma, estudiante de la materia de Seminario de Actualización Profesional del grupo 7, quien dirige la profesora María Fernanda Navarro. Estoy muy satisfecho con la actividad realizada por la profesora, en donde se tomó el tiempo de incluir a varios líderes y varias personas que están en los diferentes campos de la comunicación, como en la parte organizacional, la parte periodística y la parte audiovisual, en donde nos mostraron una serie de preguntas que nos podrían hacer durante una entrevista laboral. Y realmente en el bloque de entrevista me ha ayudado a saber y a prepararme mucho mejor para enfrentarme a mis entrevistas, para las prácticas, para estar más capacitada, no solamente ahorita que voy a entrar a mi proceso de práctica, sino también para estar lista y conocer el proceso para un futuro como profesional de la comunicación. Es una actividad muy buena la que realizó la profesora y estoy muy agradecido con dicha actividad. Entonces creo que es un curso bastante completo que me ayudó a entender y que me ha cuestionado muchas cosas, qué es lo que quiero, a enfocarme un poco mejor, a definir más mi perfil. Entonces creo que es muy importante todos esos elementos que me ha brindado el curso de Seminario de Actualización Profesional. Mi Mafer, estás viendo que después de escucharlos, ellos sí se activan en términos de la participación, en términos de los aportes que nosotros significativamente estructuramos para cada una de esas cosas. Yo pensaría que la voz de ellos es importante para nosotros porque eso nos impulsa, eso nos hace saber que estamos haciendo la tarea y que la estamos haciendo bien. Claro que sí, Mónica, es una motivación más para seguir adelante, pues nos invita a hacer también mejores contenidos, a seguir preparándonos y a continuar con este reto que tenemos. Yo creo, Mafer, que hablar de nuestras particularidades en los cursos es importante, pero el trabajo estructural administrativo que se ha hecho en la universidad también es muy valioso. Yo pienso que la contribución de la jefatura del departamento, de la misma decanatura, de la USA, el CAE, en términos de determinación de cómo nos apoyan, de cómo están prestos a responder nuestras inquietudes, de cómo responden las inquietudes de los estudiantes, de cómo de manera diligente semana tras semana están consultando cómo estamos, cómo va el proceso, cómo nos sentimos. Yo pienso que eso también es significativo. También nos hace sentir que seguimos en la UAO, que estamos en la UAO, que esa es nuestra casa y que eso es lo que nos permite seguir desarrollando nuestro rol docente de manera maravillosa. Sí, ha sido un gran acompañamiento y este proceso administrativo impecable, Mónica. Hemos tenido pues no solamente desde esas instancias, sino también los monitores en nuestras clases, pendientes de que todo marche muy bien, atentos a cualquier necesidad que nosotros tengamos de tipo técnico. Así que, Mónica, yo creo que hemos actuado pues de manera muy proactiva la universidad y muy responsable frente a todos nuestros públicos de interés. Mi Mafer, te agradezco este espacio, de verdad que hace falta. Escuchar a otros y escuchar sus experiencias es maravilloso. Yo te agradezco y te invito a que me llames todas las semanas, a que nos consultemos todas las semanas, a que tengamos este espacio maravilloso para escucharnos y para decir presentes. Aquí estamos con nuestro rol maravilloso de ser docentes de la UAO. Gracias, Mónica. Esperamos que esto se pueda replicar y que podamos encontrarnos en otros espacios. Ok, cuídate mucho, nos vemos. Bueno, en esta conversación nuestras invitadas destacaron cómo las actividades aplicadas relacionadas con proyectos específicos, conversatorios o materiales elaborados con invitados a los cursos fortalecen las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Conocer estas experiencias de la Universidad Autónoma de Occidente nos ayudan a seguir aprendiendo entre profes.